En este primer video dedicado a las mamás te voy a compartir qué cosas hice para hacer que mis hijos puedan crecer con más seguridad y más confianza en sí mismos. Bueno, yo me casé saliendo de la universidad. Sí, tras que terminé la universidad, directito fue al anillo. Pues luego de 3 años decidimos con mi esposo en tener nuestro primer hijo. Y debo decir que en esa época sí yo me cuidaba tomando anticonceptivos, lo cual después de mi primer hijo ya no lo hice más. Y eso te voy a comentar un poquito sobre eso en el cuarto video de esta serie, así que no te lo pierdas. Pero bueno, el momento en que dijimos ya, voy a dejar este mes, por lo tanto, luego me voy a cuidar 3 meses más para hacer que se limpie todo mi cuerpo, que se vayan todos los vestigios de los anticonceptivos, voy a empezar a tomar ácido fólico, vitaminas, bueno, todo lo que siempre queremos para tener todo perfecto para poder engendrar ese bebé tan esperado. Muy bien, dejé las pastillas y fui a seguir el buen consejo de mi abuelita, que ella me contó que en su época lo que ella hacía para no embarazarse era que luego de tener relaciones iba al baño a orinar. Muchas veces usaban también la perilla. No sé si la conocen, una perilla con la que uno se da unos lavados. Bueno, yo le seguí el consejo a mi abuelita y, sorpresa, al mes ya estaba embarazada. Pero bueno, era un bebé muy deseado, muy esperado, así que vino igual con gran alegría. En el interín de mi embarazo ocurrieron varias cosas. Justo yo estaba atendiendo a mis primeros pacientes cuando justo tengo un problema de placenta previa y tengo que hacer reposo absoluto por varios meses. Y luego deseaba mucho tener a mi bebé con parto normal. Bueno, a pesar de que el parto no fue lo que yo esperaba, pues yo deseaba tener mi hijo en parto normal. Hice un montón de cosas para que así fuera, pero al final no se pudo dar. Bueno, nació sano, nació bien. Esperé 42 semanas para que nazca en parto natural, pero por alguna razón no se dio. Entonces, bueno, vinieron todos los temas normales de la bajada de la leche, de aprender a cambiarlo, atenderlo, bañarlo, sacarle los chanchitos, las desveladas en la noche, todo eso que ustedes ya conocen. Pero luego viene una gran decisión que tomar. ¿En qué momento saco a mi hijo de mi cuarto? ¿Cómo fue para ti? Cuéntame aquí abajo, ¿en qué momento decidiste sacar a tu hijo de tu cuarto? Esta es una pregunta muy importante. Y para poder responderte cómo fue en mi caso, yo quiero primero llevarte a hacer una pequeña reflexión. Y generalmente nosotros podemos tener dos concepciones respecto a la crianza de nuestros hijos. Una es: yo no quiero que mi hijo tenga la misma vida que yo tuve. Yo no quiero que sufra como yo sufrí. Yo no quiero que tenga que trabajar como yo trabajaba cuando era niño. Que tenga que estar haciendo las cosas de la casa, porque a mí me tenían como empleada en mi casa. Y dicen ahora, no, yo no quiero que mi hijo viva así. Yo quiero que sea niño, que viva su infancia. Yo no quiero que sufra. Yo quiero que sea un niño feliz. Entonces yo lo privo de todo este tipo de situaciones y trato de hacérsela la vida lo más fácil y cómoda posible. La otra vertiente es en la que nosotros pensamos en criar a un hijo sabiendo que tiene que prepararse para muchos desafíos que van a venir en su vida, que por lo tanto tienen que pasar por estas situaciones como las que mencionábamos anteriormente, de ayudar, de colaborar, de hacer cosas, le guste o no le guste. Dime tú, ¿qué hijo va a estar mejor preparado el rato que le toca salir de mi casa
¿El que yo le di todo en bandeja, que nunca le permití que haga nada en la casa? ¿O aquel que se cocinaba su cena todas las noches? ¿O aquel que lavaba la ropa, aunque sea una vez cada 15 días? ¿Cuál estará más preparado? ¿Cuál le va a ser más fácil poder vivir solo estando fuera de la casa? Y muchas veces nosotros no nos ponemos a pensar en ese tipo de cosas. Y nosotros solamente queremos pensar en que lo que queremos brindarle a nuestros hijos es bienestar, es paz, es tranquilidad, es felicidad. Pero yo te pregunto, ¿el mundo en que nosotros vivimos es así? ¿Siempre va a ser así? ¿Verdad que no? Quisiéramos nosotros que así sea, pero nosotros sabemos que no va a ser así, que en este mundo siempre van a haber situaciones adversas, van a haber problemas, van a haber dificultades. Y hacer a un niño que crezca seguro, que crezca confiante en sí mismo, será darle las herramientas, permitirle tener las experiencias para que pueda afrontar esas situaciones, ¿sí? En algún momento de su vida se va a topar con un primito, con un hermano más abusivo. En algún momento de su vida le va a tocar tener un profesor que le hable fuerte, que no le hable amablemente. En algún momento de su vida va a tener un compañero que se va a hacer la burla, que se va a reír de él. En algún momento de su vida va a tener una corteja, un cortejo, una enamorada, un enamorado que le va a terminar una relación. Y nosotros tenemos que preparar a nuestros hijos para afrontar eso y todo tipo de situaciones que se van a presentar en sus vidas. Y a eso viene este primer punto que yo te decía. ¿Qué significa sacar a mi hijo de mi cuarto? Literalmente es el primer paso para cortar el cordón umbilical con él. La razón por la cual muchas mujeres tardan mucho tiempo en tomar esa decisión pueden ser varias. Una puede ser simplemente flojera. Flojera en el sentido de que es mucho más cómodo tener a la cuna aquí al lado de mi cama y cada vez que el bebé llora, solo tengo que hacer esto, sacarlo, traerlo aquí. Y es más, lo pongo en la cama y ahí le doy la leche. Obvio que es mucho más fácil, mucho más sencillo. Te debo decir que me pasó que yo siempre me levantaba y le daba la leche a mi bebé en una silla mecedora que tenía. Y una vez sí, se me cayó mi primer hijo. Me dormí dándole leche. Gracias a Dios no le pasó nada. Pero sí, yo me levantaba para darle la leche ahí. ¿Es mucho más cómodo darle echado en la cama? Claro que es mucho más cómodo. Pero yo soy pestañitas. Yo estoy segura que si yo lo ponía aquí en la cama y yo darle, yo me dormía pues a los 3 segundos. De la otra forma, la mayoría de las veces no me dormí y pude hacer lo que tenía que hacer, ¿verdad? Aunque esa vez que sucedió, pues sucedió. Y las cosas suceden y pasan. Pero tenemos que aprender a lidiar con las situaciones. Entonces, una situación puede ser por comodidad. Sin embargo, esa comodidad de tener a mi hijo aquí, dentro de mi cuarto, siendo parte de mi habitación conyugal, interfiere también en muchas otras cosas, prácticamente en tu intimidad con tu esposo. Y de esto vamos a hablar en el tercer video, que ser mamá no quiere decir dejar de ser mujer, de ser esposa. Por lo tanto, ese es otro factor muy importante para sacar tempranamente a nuestros hijos de nuestro cuarto. Pero te diré que la mayor parte de las mamás no toma esa decisión de sacarlo temprano. No es por la flojera, sino es por algo mucho más fuerte. Es esa sensación de que
cómo yo voy a hacer que mi hijo esté solo en un cuarto. Más tiene que ver con este tema de separarme de mi hijo. Por lo tanto, aquí es importante que nosotros tengamos bien presente cuál es el beneficio, cuál es la ventaja de esta separación. ¿Qué es más fácil, sacar a un niño de 2 años o de 3 meses, 6 meses? La respuesta es obvia. Un niño de 2 años te va a hacer pataleta, te va a hacer rabietas, se va a venir a tu cama. En cambio, un bebé pequeñito no va a hacer nada de eso. Y es más, nosotros vamos a estar colaborando, enseñándole desde pequeño a aprender a estar solo. Nosotros tenemos muy asociado el tema de que para que una persona se sienta segura, se sienta confiada, es cuando yo estoy en compañía de otra persona. Te lo digo, el día de hoy, cuando yo me voy a trotar por las mañanas, me siento mucho más segura cuando lo hago con mi esposo y no sola, porque siempre hay perros por la calle, increíble, aquí siempre hay perros en la calle. Entonces, cuando yo estoy trotando con mi esposo, me siento más segura por si viene un perro, entre los dos es más fácil que no nos ataque. Cuando estoy sola, pues he tratado varias veces de defenderme, todas las veces con éxito, nunca me mordió ni un perro, pero sí me siento un poco más insegura. Es cierto, es correcto. Pero el día que mi esposo no puede salir a trotar conmigo, yo voy a dejar de trotar solo porque no tengo con quién ir. Ese es el tema. Que cuando nosotros no tenemos esa seguridad en nosotros, dejamos de hacer las cosas cuando no tenemos a la otra persona. Pues de la misma manera, tenemos nosotros que enseñarle a nuestros hijos y desde pequeñitos, así desde muy chiquitos, que realmente tenemos que aprender a disfrutar del amor y de la compañía de nuestros seres queridos. Sí, no existe nada en el mundo más delicioso, más rico que estar en el medio de mamá y papá, de sentir el calor de sus cuerpos, de su amor, de su cariño, de sus caricias. No hay como eso. Pero no por eso yo voy a dormir todas las noches ahí. Así como yo aprendo a disfrutar de eso tan hermoso y tan agradable, también tengo que aprender a disfrutar de mi independencia, de estar solo en mi habitación, de dormir solo, de poder enfrentarme a la oscuridad solo, de poder jugar solo en un cuarto. Son cosas muy importantes y que nosotros les podemos enseñar a nuestros hijos desde pequeñitos. Pero muchas veces el problema no está en ellos, está en nosotros, que nosotros no nos animamos a dar ese paso, porque nos da pena él o porque a nosotros nos cuesta separarnos. Oye, yo a mi primer hijo lo tuve 42 semanas aquí conmigo. 42 semanas. Yo diría que fue la etapa más hermosa de mi vida, mi primer embarazo. A pesar de que la pasé en cama, pero fue maravilloso para mí. Y entonces, este ser con el que he estado 42 semanas, y de repente tengo que separarlo, tengo que dejarlo allá en el otro cuarto, en la otra habitación. Eso entonces me genera a mí mucho malestar, me genera a mí ansiedad de separación con mi hijo. Pues ahí es importante que nosotros sepamos, aprendamos a manejar esto. Pues busquemos las soluciones. Yo me acuerdo que en su momento, bueno, yo vivía en casa propia más bien, pero yo quería derrumbar, o sea, hacer una intercomunicación entre mi cuarto y el cuarto que estaba al lado, que no iba a ser el de mi hijo, pero yo quería que mientras tanto sea ahí, solo para que yo lo pueda escuchar mejor. Porque yo tenía así, metido en mi cabeza de que cuando yo lo saque yo no lo iba a escuchar, que entonces yo no lo iba a poder atender bien a mi hijo.
porque yo toda mi vida fui pestañitas, como se dice. Yo era de la que dormía y dormía profundo y podía pasar un camión al lado mío y yo no me enteraba. Pues yo tenía la idea que lo mismo iba a suceder con mi hijo. Pues no, la historia fue totalmente otra. Cuando tú sabes que ese pequeñín, que ese ser depende de ti, se te acaba el sueño profundo, al menos por unos buenos años. Mira que ya voy 19 y yo sigo escuchando cada vez que uno de mis hijos se levanta. Entonces, no hay pena, realmente no hay, porque lo vas a escuchar. Vas a saber cuándo se despierte, vas a escuchar su llanto. Y si es capaz de despertar y no llorar, ¡aleluya! Hermoso, qué bueno que él sepa, que él aprenda a estar tranquilo en su cuna, despierto y solo, sin necesidad de que le pongamos música, sin necesidad de ponerle la tele, sin necesidad de que haya bulla para que sienta que está en compañía. No, tenemos nosotros también que aprender a estar con nosotros mismos solos. Y date cuenta que ese es uno de los problemas de hoy en día de nuestra juventud. Ellos no pueden aburrirse, no pueden estar si no es con el play, si no es con el celular, si no es con las películas. Tienen que estar con algo que les haga compañía, con algo que les hable. No, es importante también aprender a estar yo conmigo en mi silencio. Sí, y eso le podemos nosotros ir enseñándoles a nuestros hijos desde pequeños. En primer lugar, con esta acción de sacar a nuestros hijos del cuarto, de permitir que ellos tengan su espacio, su lugar para dormir tranquilos, solos, como corresponde, como debe ser. Entonces yo puedo de esa manera darle la oportunidad a mi hijo de aprender a desarrollarse solo, en su ambiente, en su lugar, en su propia cama. Y es ahí en los primeros meses, porque ahí yo estoy segura que no va a haber ningún peligro, que no va a haber ningún riesgo, que no se me va a volver a mi cama. ¿Qué es lo que pasa cuando tú tratas de sacarlo ya de año y medio, de 2 años de tu cuarto? ¿Qué pasa? Cuando acordás, otra vez está ahí, en medio de los dos. Ahora, yo no te voy a negar que a pesar de que yo los saqué muy temprano, alguna vez aparecían en la noche en el cuarto. Y en esos momentos, ¿qué hacía? Aunque me dolía mucho, y te voy a ser sincera, me dolía mucho en el sentido de que lo que pasa es que yo siempre he sido de dormir temprano. Entonces yo tenía que levantarme de mi cama, ir con él hasta su cama y le decía que él iba a dormir en su cama, que yo me iba a quedar unos momentitos ahí con él, pero luego yo me volvería a mi cama y que él tendría que dormir en su cama. Y muchas de las veces, obvio, que yo ponía cabeza allí y me dormía por lo menos una media hora, ¿sí? Entonces ya después otra vez levantarme e irme a mi cama me sacaba un poquito de mis esquemas, pero yo sabía que eso era lo mejor, que con eso yo iba a hacer que se corte, porque si yo lo tenía al niño aquí entre nosotros y le permitía que venga 3, 5 noches seguidas, olvídate, ya volvía para atrás todo ese esquema y para sacarlo después de aquí, ¡ja! Es una tarea increíble. Por lo tanto, mientras más temprano lo podamos hacer, mejor. A la vez, el permitir que tu niño, tu niña pueda jugar, pueda tener momentos de su día solo, sin nadie, sin mamá, sin papá, sin niñera, sin televisión, sin música, como les dije hace un momento. Es importante y es bueno. Ellos tienen que acostumbrarse a todo tipo de situaciones. Y no quiere decir que yo lo dejo solito en mi casa y me voy. No, me refiero a que tú lo puedas tener. Y para mí uno de los mejores inventos y que me ayudó un montón son los famosos corrales, ¿verdad? Que son esos que
son de una altura, como que miden 1 metro al menos de alto, si no me equivoco, cuadrados que tú puedes armar y desarmar y que tú puedes llevar a la sala, al cuarto, a diferentes lugares, ¿cierto? Entonces, de ahí tú sabes que no se va a salir, no hay cómo, ni que se vuelque, ni que se trepe, ni que salga. Estoy hablando de niños pequeños, ¿verdad? Entonces, es un lugar donde tú sabes que lo puedes tener sin que le pase nada. Obviamente no voy a tener juguetes ahí que sean duros, que pudieran lastimarle. Y yo puedo empezar a tener pequeños momentos de separación, de dejarlo que esté ahí jugando o acostado si todavía no se sienta, no se levanta, mientras yo voy a la cocina a preparar la comida, mientras yo voy a atender cosas de mi trabajo si es que estoy trabajando, ¿sí? Y yo empiezo ahí a hacer esas primeras separaciones también y le permito a mi hijo aprender a estar solo a la vez de que yo también voy haciendo las cosas que necesito hacer en mi vida, en mis otras funciones que no son solamente atender a mi hijo. Muy importante. ¿Qué es lo peor que puede pasar cuando se queda solo en su cuarto, cuando está solo en el corralito? Que empiece a llorar, ¿verdad? Y que empiece a llorar mucho y muy fuerte. ¿Qué consecuencia, qué de malo realmente puede suceder si un niño llora mucho? Pues a lo máximo, después de llegar a su punto pico de enojo, de rabia, de que no me atienden, de que a pesar de que yo lloro, nadie me habla, nadie me escucha, nadie viene a atenderme, se va a dormir. O se va a entretener luego con alguna cosa. No le va a pasar nada de malo. Ahora, no estoy diciendo que tú lo largues ahí 2 horas, 3 horas solo. No, estoy hablando de ir empezando a tener pequeños periodos de separación que van a ser muy beneficiosos para ti y para él. Otra forma muy eficaz de meterle miedo a nuestros hijos es hacerlos asustar cada vez cuando tú le dices: cuidado con el perro, cuidado con ese gato, cuidado con tu hermana, no le hagas eso. Cada vez que tú reaccionas de esa manera, tú le estás mandando una señal a tu hijo de que eso es peligroso, de que eso es malo. Y tú le estás ahí dando pequeñas inyecciones de inseguridad. Si tú eres una persona que tiene muchos miedos, pues es muy probable que tu niño aprenda a tener esos mismos miedos por la propia conducta que tú emites. Permítele a tu hijo explorar, permítele a tu hijo treparse, caerse, lastimarse. Nosotros los seres humanos aprendemos de nuestras experiencias. Alguien que nunca se cayó no va a aprender a levantarse. Tenemos nosotros que pasar por las experiencias y nosotros muchas veces privamos a nuestros hijos de eso. No queremos que se expongan a esas situaciones. Obviamente tenemos que hacerlo de manera medida, controlada. Yo no lo voy a dejar subirse pues a un tobogán que sea de 2 metros si todavía es pequeñito y nunca lo hizo. Tendré que hacerlo primero yo con él hasta ver que él pueda hacer solo. Pero tenemos que permitirle hacer las cosas. Con supervisión, sí, pero dándole ánimo y confianza en el lugar de atemorizándolo. Cuando vayas a un parque a jugar con tu hijo, haz que sea una experiencia agradable. Haz que los momentos que ustedes tienen para compartir sean momentos lindos. Dedícale tu tiempo, comparte con él. Y en el lugar de estar diciendo, te vas a caer, te va a pasar esto, te vas a lastimar, ayúdalo y enséñale más bien qué tiene que hacer para que eso no suceda. Agárrate fuerte de aquí. Mira que si de aquí no puedes sujetarte acá,
podrías caerte. Entonces, ¿qué puedes hacer tú para no caerte? Y haz que él mismo también vaya sacando sus propias conclusiones. Y si él saca una conclusión equivocada y tú ves que esa su decisión no le va a llevar a un resultado tan grave, permite que él tome su decisión y que vea la consecuencia de su decisión. Pero no es para que después le estés diciendo, ¿ves? Yo te dije que no hagas eso. No existe cosa más odiosa en la vida que te digan, te lo dije. Él sabe. Todas las personas saben cuando alguien ya le dijo algo y eso sucede. No es necesario que se los refriegues en su cara. Pasó, se cayó. Muy bien. Ahora, ¿qué tienes que hacer para no caerte esta vez? Y anímalo a que vuelva a hacerlo, pero ahora de otra manera, para que pueda tener otra consecuencia. De esa manera nosotros los vamos guiando, los vamos ayudando a tomar sus decisiones. Y tenemos que ayudarlos a desarrollar esta seguridad desde las pequeñas elecciones en su vida. Por ejemplo, que puedan ellos elegir la ropa que se van a poner. Pero es lógico que yo no le voy a abrir así todo el ropero y decirle, mi amor, ¿qué quiere ponerse hoy? Porque ahí ya ves después a las niñas yéndose al kinder vestidas de princesa, cuando eso no corresponde. Tú tienes que darle una alternativa, pero cerrada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Primero, si yo veo que el clima está frío, yo no le voy a dar de opción una manga corta. Yo le voy a mostrar 3 opciones de manga largas que sean adecuadas al lugar donde está yendo. Entonces yo le voy a mostrar opción 1, opción 2 y opción 3. Y le digo, mi amor, ¿cuál de las 3 te gustaría ponerte? Y ahí sí, ella va a elegir una de las 3. Muy bien, ¿cuál de estos 3 zapatos quisieras ponerte? No va a ser el elegante, no va a ser la bota de lluvia, van a ser los 3 adecuados para esta situación que yo le voy a marcar y que a la vez que yo la voy orientando en cómo deberían ser sus opciones, porque también le voy explicando, está fresquito, entonces vamos a usar así una manga larga para que tú estés abrigada. Y a la vez que la voy enseñando, le voy orientando, también le permito poder tomar sus propias decisiones, tener sus elecciones. Es importante en ese crecimiento de esa autonomía el ir aprendiendo a tomar decisiones. Yo puedo poner 3 variedades de verduras en la mesa y decirle, ¿cuál de las 3 quieres servirte? Yo puedo ofrecerle por la mañana 3 tipos de fruta y le digo, ¿cuál de las 3 quisieras hoy? Y le dices que cada día va a ir cambiando y va a ir probando otras. ¿Te das cuenta? En este tipo de cosas también nosotros podemos ir coadyuvando a ese crecimiento de su seguridad. Lo más absurdo que he escuchado en mi vida es cuando le dicen a los niños, si no te portas bien, voy a llamar a la policía. Que si te portas mal va a venir el duende y te va a llevar. El otro día hasta escuché un mensaje que mandan por celular que dice que si el niño no se porta bien, la policía va a venir. Nosotros no necesitamos poner la autoridad de la casa en manos de un externo. Con ese tipo de acciones, tú solo estás diciendo de que tú no tienes la potestad ni la autoridad suficiente para tomar las decisiones en tu casa. Así es. A la vez que tú le vas creando un miedo y una aversión a esas personas, sobre todo a los policías, que no tienen nada de malo los pobres, o a estos otros seres mitológicos que ni siquiera existen y que después es lógico que en la noche están viendo sombreros grandes por ahí y se están imaginando cosas porque tú te encargaste de meterles esas historias en la cabeza.
Por lo tanto, la autoridad tienes que ser tú. Y tú tienes que tener la voz de mando para decir, si tú haces esto, va a pasar esto otro. Y ahí es muy importante que tú siempre seas consistente, que si tú has dicho algo, tienes que cumplirlo. Sea que llore, sea que berrinche, haga lo que haga tu hijo. Sobre ese tema podemos hablar horas. En cortas palabras, si tú vas a imponer algo, hacelo algo que tú sabes que puedes mantenerlo. Un ejemplo muy básico, si tú le dices a tu hijo, la próxima vez que discutas con tu hermano, yo te voy a dejar 2 semanas sin celular. Vas a poder cumplir ese tiempo. Es preferible que tú digas, te voy a dejar un día sin celular y realmente poder cumplirlo, a que tú le digas 2 semanas y acabas dándoselo a los 3 días. Pierde autoridad tu palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que decimos. Tenemos que mantener nuestra palabra. Sepamos qué podemos ofrecer y qué podemos mantener. En esta misma línea, no cometas el error de hacerlos ver películas de terror a tus hijos. Yo particularmente he sido enemiga de las películas de terror y no los he dejado ver las películas hasta que fueron bastante grandes. Y a eso me refiero a la edad de 12 años, 13 años. Yo en mi casa no, tampoco las miro yo. Tampoco ayudan en nada, no te llevan ningún mensaje, no te aportan nada de bueno. Yo en mi vida, en mi infancia, ¿cuántas veces me iba al baño con mi hermana porque me moría de miedo por estar mirando esa porquería de películas? Por lo tanto, a mis hijos yo les dije, no, aquí no miramos eso. Y si no miras eso, no te estás perdiendo nada del mundo, no estás perdiendo nada de la vida. Es basura y eso solo hace que los niños tengan más miedos. Yo no le puedo atribuir 100% a eso, pero mis hijos nunca tuvieron miedo, nunca fueron de los que tienen miedo a estar en la oscuridad, que nunca quisieron estar solos. Obviamente fue una suma de muchos factores, pero creo que uno de ellos muy importante es que no miren películas de terror, porque realmente no aportan nada en sus vidas. Otro error muy común que cometemos los papás es hablar por nuestros hijos. Y recién hace poco veía yo en el ámbito de mi hijo que ya está por irse a la universidad, que le preguntaban, digamos, a otro joven, ay, ¿y tú qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? Y de entrada iba el papá y respondía por el hijo. Y esto sucede mucho y tenemos nosotros que revisar esta conducta en nosotros. ¿Por qué necesitamos nosotros responder por ellos? Porque no confiamos que van a decir lo correcto, porque no queremos que queden mal. Y otra vez volvemos a lo mismo. Tenemos que permitir que nuestros hijos se equivoquen. Tenemos que permitir que cometan sus errores. Pues déjalo que él hable, déjalo que él se exprese, que diga lo que tenga que decir y tú ya verás cómo vas interviniendo a partir de eso. Pero deja que tu hijo diga, deja que tu hijo tome sus propias decisiones, empezando por lo que quiere expresar, por lo que quiere decir. Después vienen los papás a consultorio a decirme, ay, mi hijo no habla, que mi hijo no dice, que mi hijo no se expresa. ¿Cómo se va a expresar si siempre estás tú ahí de primero hablando por él, diciendo las cosas por él? No le estamos permitiendo, no le damos esa cabida para que realmente pueda expresar, comunicarse, meter la pata. Es muy importante. Dejemos que ellos se expresen, que hablen libremente. Asimismo, cuando están ahí en la reunión familiar o están con un amigo, no exageres en las cosas. Tu hijo recién fue a un campeonato de natación,
Y tú a la familia dices, ¡ay, aquí está el campeón, el mejor nadador de la ciudad! Y ni siquiera sacó medalla de oro. ¿Qué estás haciendo? En primer lugar, estás mintiendo y en segundo lugar, lo haces quedar mal porque no corresponde a la realidad. Yo sé que tu intención es que se sienta bien de poder hacer, que se sienta orgulloso de lo que está haciendo, pero no es esa la manera. Es mucho mejor que tú seas realmente realista y digas lo que realmente es. Mi hijo participó de un campeonato. Sí, lo disfrutó, le fue muy bien. Y no es necesario estar diciendo si es medalla de oro, si es de plata. No, lo importante es que hace un deporte, que está en una disciplina, que participó de un campeonato. Ahí coloca el énfasis y no en el logro. Y lo peor que podemos nosotros hacer es corregir a nuestros hijos delante de otras personas. Como dicen, antes nos manejaban con la mirada, ¿verdad? Pues tú tienes que desarrollar con tu hijo también esa comunicación implícita, donde él sepa que por tu mirada, que por tu postura o por una palabra que tú dices, no está correcto esto que le está diciendo. Pero no le largues la cantaleta ahí delante de sus amigos, delante de la familia, delante de su hermano incluso. No, para eso uno siempre debe llevar a la persona que quiere corregir a un lugar aparte, a solas, y con amor, con compasión, explicar y decir qué está haciendo mal, reflexionar sobre esa situación con él para ver qué otras alternativas pudieran venir, primero partiendo de él. Y no solo nosotros diciendo, no, tenés que hacer así, tú tienes que hacer así, 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 porque las cosas son así, así, así. Porque ahí nos volvemos papás intransigentes y que solo queremos que ellos crezcan y hagan lo que nosotros pensamos. Sí tenemos más experiencia que ellos, claro que tenemos más experiencia, pero no lo sabemos todo. Muchas veces nos podemos asombrar de las respuestas que nos pueden dar y de las soluciones que ni se nos habrían pasado por la cabeza. Entonces, abrámonos a ese diálogo y nunca corrijamos a nuestros hijos delante de otras personas. Eso es hacerles pasar un mal momento. Muchas veces los humillamos en esas situaciones. ¿Qué joven va a ser más seguro? Aquel al que le permitieron hablar, expresar todo lo que pensaba, lo que sentía, y cuando se equivocaba hasta podía reírse de su equivocación. O aquel otro al que nunca se le permitió expresar y decir todo lo que pensaba. ¿A quién le será más fácil sobreponerse ante la ruptura de una relación amorosa? ¿A ese que siempre estuvo ahí ligado con sus papás o aquel que se crió más independientemente? Todas estas son simplemente experiencias de mi vida que quería compartir contigo para ayudarte a justamente reflexionar y pensar en estos ciertos puntos que pueden ayudarte a ti y a tu hijo a que puedan mantener una mejor relación y ayudarlo a que él pueda estar más seguro y más confiado en sí mismo, sabiendo disfrutar del amor, de la compañía, de estar en familia, pero a la vez también aprendiendo a disfrutar y a saber vivir a solas consigo mismo, reconociendo la autoridad en las figuras en su casa, que son las que le van a poner los límites de cómo comportarse, alimentándolos, instruyéndolos con buenos contenidos, tanto en lo que miran en la televisión como las películas, lo que hay en el celular. Muy importante siempre estar revisando y viendo que lo que hay en el celular sea buen contenido para ellos. Permite que tu hijo se pueda expresar libremente, que pueda decir lo que piensa de manera educada, obviamente.
No exageres en tus comentarios hacia ellos. Sé siempre realista y pregúntales cómo se sienten cuando hablas tú de ellos así. Hay chicos que pueden decirte que no les gusta que tú estés comentando sobre cosas privadas. Y eso tenemos nosotros que respetar y no hacerlo al menos de manera pública. Porque sí, podemos contar de los logros, bueno, si es a mi hermana, si es a mi papá, a mi mamá, ¿no? Pero no hacerlo así públicamente o ponerlo en el chat de la familia para que todos se enteren si él no se siente a gusto con eso. También tenemos que aprender a respetar sus gustos y su individualidad. No lo corrijas en público, no le estés mostrando lo malo que hace, sino más bien incentívalo, anímalo a siempre hacer lo correcto, a él propio desafiarse y seguir adelante cada vez mejor. Y si te quedaste con la duda de cuándo yo saqué a mis hijos de mi habitación, pues fue a los 4 meses. Y creo que fue un tiempo oportuno. No quiero decir que sea el exacto ni el mejor, pero sí es un tiempo oportuno para que pueda ya independizarse y empezar con su nueva vida. Y yo con la mía. Soy Tati Roca, psicóloga y coach, y mi misión es ayudarte a llevar una vida más liviana.